El día de hoy quiero hablarte dentro de renovados, de renovar nuestro corazón, renovar nuestra llenura, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Después de haberte entregado al Señor, viene el bautismo del Espíritu para aquellos que lo piden, pero luego de esto viene el Espíritu Santo constantemente. Algunos dicen, pero a cada rato viene el bautismo, a cada rato viene el bautismo del Espíritu. Y la verdad es que la Biblia menciona tanto llenura como bautismo de la misma manera, indistintamente. Así que sí podrían usarlo de esa manera también. Pero nosotros nos hemos acostumbrado básicamente a tener nuestra experiencia de haber nacido de nuevo, entregarnos a Cristo, luego el bautismo del agua y del Espíritu también, y constantes llenuras del Espíritu Santo. Por ejemplo, el día de hoy he visto a varios llorando, moqueando. Yo todavía sigo moqueando, ¿verdad? La presencia de Dios ha estado muy fuerte aquí, amén. Y algunos no lloran de tristeza, sino lloran porque el Espíritu Santo se ha acercado, amén. Se ha acercado a ti, te está llenando completamente, está limpiando. Algunos dicen que cuando lloras te está limpiando el alma, ¿no? Algunos dicen eso, pero es que es la presencia de Dios. Y quiero hablarte hoy día precisamente de la relación con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender esto? La relación con el Espíritu Santo. Cuando yo voy a casa de mis papás, ya ellos tienen bastantes años de casados y de relación más todavía. Entonces, yo básicamente cuando es la hora de almorzar y llego a la hora de almorzar, ¿cuántos han llegado a la hora de almorzar a la casa de sus papás, verdad? Sobre todo los casados han llegado a la casa de los papás, es hermoso esa hora, porque tú no has cocinado, no has hecho nada y te vienes a comer, a quitarle la comida a tus papás. Así que yo llego, amén, dice, y yo llego y básicamente mi mamá sabe cómo le gusta a mi papá la comida. Por ejemplo, debe estar caliente la comida, ¿verdad? Debe estar caliente, siempre tiene que tener algo de ensalada. No sé si saben ustedes los gustos, ¿verdad? Aún entre esposos se sabe muy bien los gustos. No le gusta que bebida fría, por ejemplo, a mi papá, pero a mi mamá le encanta hirviendo el desayuno, por ejemplo, hirviendo. Yo no sé, la lengua insensible, no se quema. Y entonces, pero a mi papá no, a mi papá le gusta tibia las cosas. No va a comenzar, por ejemplo, mi papá a comer hasta que mi mamá no se siente, aunque hayan 10 invitados y mi mamá está sirviendo al 10º invitado, nadie come en la mesa hasta que no se sienta mi mamá. Y todos, mamá, ya pues, ya todos estamos acá, ya ven. Nadie puede, ya como media hora están servidos los platos y todos sentados ahí. Porque ya es una costumbre que tiene mi papá. Ellos se conocen, de verdad, por todos los años que tienen. Más o menos he sacado la cuenta, cerca de 50, debe estar por ahí. 50, medio siglo, ¿te imaginas? Soportar a mi papá, qué impresionante, mi mamá. Pero ellos podrían reconocer el sonido de las pisadas de ellos, por ejemplo, cuando llegan a la casa. Reconocerán también sus voces entre muchas otras voces y también creo que podrían reconocerse por el olor. Eso intuyo, pero a algunos sí se les puede reconocer por el olor. Yo sé a 50 metros más o menos quién viene. Pero hablando de una relación, se pueden reconocer, ¿correcto? El Espíritu Santo entonces desea que nosotros crezcamos en ese nivel de relación y que podamos reconocerlo a Él, que podamos reconocer su voz, amén, que podamos reconocer cuando Él quiere algo, cuando Él desea algo, cuando Él no desea que hagas esto o aquello. Queremos crecer en nuestra relación con Dios. La Biblia describe una persona que tenía una relación con Dios impresionante. No te dice específicamente, y tenía una relación con Dios impresionante, pero cuando tú ves su vida, tú te das cuenta en pocos versículos cómo es que la Biblia describe que él tenía su relación con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 2, y muchas veces he tocado este texto para los tiempos de Navidad, pero aquí está Lucas capítulo 2 y dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel.
el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado, ¿qué cosa le había revelado? Que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y le alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Simeón solo se menciona en Lucas, pero se saca por conclusión que es una persona anciana y que ha tenido una relación con el Espíritu Santo única, impresionante. Porque el Espíritu, dice la Biblia que él estaba lleno, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando la Biblia describe las llenuras del Espíritu, era que el Espíritu Santo venía sobre la persona. Hechos de los Apóstoles, constantemente. Está hablando de que Simeón era una persona llena del Espíritu de Dios. Y no solamente esto, sino que la Biblia describe que era justo y devoto, era fiel. Eso es lo que la Biblia describe. Para que la Biblia describa esto, esa persona ha tenido que ser fiel definitivamente a Dios, devoto, con todo el corazón, seguir al Señor. Describe esto de diferentes personas en la Biblia, por ejemplo, de Zacarías, de su esposa, decía que eran justos e irreprensibles, dice así la Biblia. Imagínate, irreprensible. Tú eres recontra reprensible, ¿verdad? Pero ellos eran irreprensibles. Ahora, esta persona es justa, un anciano guiado por el Espíritu, justo, devoto, pero también vivía con esperanza. La esperanza, porque Dios le había dado una palabra: tú no vas a morir hasta ver al Salvador. Él vivía con esperanza. Así que si estaba en el carro, si estaba en el avión, dice: no voy a morir, no he visto al Salvador todavía. Seguro de la palabra de Dios, vivía con esperanza, vivía lleno del Espíritu, vivía guiado por el Espíritu. Ese día dice que el Espíritu Santo le dijo: vaya al templo. Amén. Era guiado por el Espíritu. Él creía en las promesas de Dios, él alababa a Dios y no murió sin ver al Salvador. La Biblia describe: ahora mis ojos han visto tu salvación, dice así. Amén. Entonces, el Espíritu es clave en toda esta historia. Amén. Ahora, ¿cómo esta persona tiene una relación con el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas? ¿Qué en esa relación? ¿Cómo vamos a crecer en esa relación? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo te hace o te causa a cada uno de nosotros? El Espíritu de Dios. Mira, el primer punto que yo tengo aquí es que el Espíritu Santo nos da, ¿qué cosa dice ahí? Esperanza. Nos da esperanza, y esperaba dice con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Simeón esperaba entonces ver al Salvador. Tenía un motivo por qué vivir. Un hijo de Dios, una persona guiada por el Espíritu, una persona llena del Espíritu, no puede vivir en desesperanza. No sé cómo está tu vida, no sé las circunstancias que estés viviendo, si estarías próximo a la muerte como Simeón, pero no puedes vivir sin esperanza. Dios nos habla constantemente en su palabra. Dios nos da promesas en su palabra que nosotros podemos tomar de ellas y cambiar nuestro estado de ánimo. Cambiar la forma como estás mirando las circunstancias actualmente, porque hay un Dios que está de tu parte. Amén. Es importante que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios nuestras vidas, no a la luz de lo que dice el médico, no a la luz de lo que dice tu economía. Es a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién tú eres? Entonces yo me sacudo del desánimo. Amén. Él caminaba en esperanza, en una sociedad religiosa que había opacado la relación con Dios. Jesús vino a confrontar a los fariseos en esa época,
porque ellos eran religiosos, porque solo guardaban algunas normas y reglas, pero no vivían en una relación con Dios. El Señor Jesús mismo les dijo a los fariseos: ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas hayan la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que las escrituras hablan de mí y ustedes se niegan a venir a mí para darles vida. Se los dijo en su cara el Señor Jesús, porque ellos estaban simplemente siguiendo reglas, normas, ritos, costumbres, pero no tenían relación con Dios. Aquí el Espíritu Santo nos habla o la palabra nos habla de que si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú puedes vivir con esperanza. Sí se puede vivir en esperanza en un mundo de desesperanza. Ahora, Simeón tenía que haber leído este texto de la palabra. Fácilmente se los menciono. Isaías capítulo 9, versículo 6, Antiguo Testamento. El profeta Isaías profetizó acerca del Señor. Decía, pues, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es impresionante cómo la Biblia, cómo Isaías describe desde el inicio hasta la muerte del Mesías. Es impresionante. Dios es bueno, así que Simeón ha tenido que conocer el texto de la palabra de Dios y tomar la promesa de la palabra de Dios, amén, y caminar con esa promesa de que viene un Salvador. Viene un Salvador. Las cosas no van a quedar de la misma manera. Viene un Salvador, amén. Simeón conocía las escrituras y se aferraba a las promesas, así que no es tiempo de vivir por lo que ven tus ojos. Es tiempo de vivir con esperanza, es tiempo de vivir esperanzados, confiados en las promesas del Señor. ¿Amén? Ahora, yo recuerdo muchas veces cuando nosotros con mi esposa, hemos crecido en el Señor y hemos pasado dificultades. Cuando comenzábamos la iglesia y no veíamos que venía gente, buscábamos al Señor y el Señor nos daba una promesa, una palabra que nos sostenía. O cuando de pronto pasamos, que de alguna manera les he contado las dificultades de salud que tuvo mi esposa en el hospital, en el quirófano, 3 veces, pero el Señor en medio de estas circunstancias nos dio esperanza. Amén. Y también cuando nosotros no podíamos tener hijos, el Señor nos dio esperanza. Amén. Dios nos da a través de su palabra esperanza frente a la tragedia de la muerte de mi familia en los tiempos del COVID. Dios nos dio esperanza. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza. Así que, ¿cómo estás llenando de esperanza tu corazón? Sería la pregunta. ¿Cómo estás llenando de esperanza tu corazón? Porque no se te da el lujo de vivir desesperanzado, de vivir apático, de vivir triste. No, porque la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces no podemos vivir en tristeza, desesperanzados, en depresión. Así que lo siguiente que yo veo aquí de Simeón es que el Espíritu Santo nos mueve a la acción. El Espíritu Santo dice, ese día el Espíritu lo guió al templo. Simeón entonces fue sensible y receptivo a la inspiración del Espíritu Santo. Me encanta, en Filipinas estuve hace unos meses atrás, llevando un entrenamiento, y cuando estuve allí, mi profesor nos estaba hablando sobre el Espíritu Santo y comenzó a hacer una pequeña entrevista a uno de los pastores. Lo pasó al frente y comenzó a hablar, sentarse frente a frente y comenzó a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿de qué quieres hablar con Justin? ¿Le podrías revelar a Justin de qué quieres hablar con él? Y Justin, el pastor, tomaba el micro y decía, Dios quiere que hablemos sobre este tema.
Y luego seguía, Espíritu Santo, ¿y qué cosa específico de esta área quieres hablar con él? Y yo le respondía y respondía y respondía. Y se demoró como 40 minutos esa entrevista al Espíritu Santo. Justin terminó llorando en la presencia de Dios. Y luego nos dijeron, ¿qué les parece si en triadas, de tres en tres, se sientan y comienzan a hacer la entrevista al Espíritu Santo? Así que nos sentamos de tres en tres y yo estaba con el pastor Felipe y el pastor Lucho Azañero. Me encanta porque me tienen mucha misericordia, no me sientan con la gente que habla inglés. Así que en ese momento me tocó entrevistar al pastor Felipe y yo le digo, Espíritu Santo, ¿de qué quieres hablar con él? ¿Puedes revelarle? Y el pastor Felipe, terminaba yo la pregunta y él decía, el Señor quiere que hables sobre esto. Ok. Señor, ¿le podrías decir qué cosa específico quieres hablar sobre eso? El Señor quiere que hable sobre este punto. Ok. Espíritu, mi entrevista terminó en 10 minutos. Y después yo le entrevisto al pastor Felipe. Y le digo, pastor, ¿por qué tan rápido? ¿No dejaste espacio? Y él me dijo, lo que sucede es que cuando me va a hablar el Espíritu Santo, o sea, yo escucho su voz en la voz interior y yo inmediatamente respondo porque no quiero dar oportunidad a la duda, me dijo así. Eso me encantó. Eso me enseñó a escuchar más rápido la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es bien loco porque algunos pensarán, no, pero es tu conciencia. No, pero está hablando el enemigo. No, pero está hablando, y hasta que termine de definir qué voz es, ya te moriste ya. La voz del Espíritu de Dios. Si tú le preguntas, la Biblia habla, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios es una persona y habla. Amén. Cuando Ananías y Zafira dejaron de dar los diezmos y las ofrendas, no sé si se acuerdan esa parte en Hechos de los Apóstoles, y dice que vendieron una propiedad y vinieron y trajeron una parte del dinero, y entonces le dijeron, ¿ustedes han vendido todo esto a este costo? Sí, 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 le dijo así. A Pedro le dijeron, ¿y por qué mienten al Espíritu Santo? Les dijo Pedro. Porque el Espíritu Santo hablaba con Pedro. Amén. No les cuento la otra historia para que no se pongan tristes, ¿no? Pero lee tu Biblia, es una cosa terrible esa parte. La Biblia dice, en Hechos capítulo 8, dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo podría si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así que inmediatamente él le dijo, el Espíritu Santo, cuando tú lees esto, el Espíritu Santo le dice, baja al camino que viene de Jerusalén a Gaza. Ok, Señor, obedece. Y luego cuando está ahí parado en el camino que va de Jerusalén a Gaza, nuevamente el Espíritu habla. Así que si tú quieres saber qué es lo que viene para tu vida, obedece de forma inmediata. No estés dudando, no, ¿quién fue? O sea, yo les he dicho eso, ¿no? De que si mi esposa me manda un mensaje o algo y yo digo, ¿quién será la que me está hablando? ¿Será Liz? ¿Será Elizabeth? ¿Será Paola? ¿Quién? Obviamente ustedes reconocerían que yo no tengo relación con mi esposa, ¿correcto? Porque no sé reconocer su voz. Así que cuando ustedes duermen, y a veces el Señor también habla por sueños y se levanta y, ¿habrá sido frijol que comí ayer? ¿Habrá sido el diablo? ¿Quién habrá sido? ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios? Necesitamos reconocer la voz
de Dios. Así que el Señor le dijo a Felipe, baja, ahora júntate a ese carro. Los carros que avanzan por caballos tienen una determinada velocidad, ¿verdad? O sea, no es que el caballo no era un caballo de paso peruano, no estaba bailando marinera el caballo. Era un caballo que corría y estaban en un carro que, si bien es cierto, no tiene la misma velocidad de los carros de ahora, tenía un cierto tipo de velocidad. La Biblia dice, júntate a ese carro, así que Felipe ha tenido que ponerse sus Nike y correr y hablar y obedecer. Lo alucinante es que luego viene el siguiente paso, luego el siguiente paso, luego el siguiente paso, y al final entiendes todo. Pero mientras tanto no entiendes. Mientras él te dice, anda a la calle que está en tal lugar. Voy pues. Cuando estás ahí, ahora júntate a ese carro. Ok. Escucho que está estudiando la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Pero si nadie me explica. Ok, si para tu carro, puedo subir y hablarte. ¿Sí? Y comienza a hablarle. ¿Quién era? La Biblia dice que era un funcionario de la reina de Etiopía. Y la Biblia de alguna u otra manera nos describe que el Espíritu Santo iba extendiendo el reino de Dios a través de personas que obedecían su voz. Amén. No es tan difícil el evangelismo. Solo tienes que obedecer al Espíritu de Dios. Amén. Así que el evangelio entró por Etiopía solamente por una persona que obedeció la voz de Dios. Simeón, Dios le dijo, anda al templo. ¿Por qué hoy día? Sí, anda al templo. Bueno, voy al templo. Y luego entran, ¿tú te imaginas? Tantos niños porque dice la historia bíblica, decían que al 8º día de un niño haber nacido, el primogénito, tú tenías que ir y consagrarlo al Señor. Entonces, ¿cuántos niños habrían nacido el mismo día que nació Jesús? ¿Y cuántos niños tendrían que ir al templo? ¿Cuántos niños? En medio de la bulla de todos los balidos de ovejas y todo lo que se sacrificaba en el templo, ¿te imaginas? Y todo, imagínate todo eso dentro del templo, la bulla, las personas que venían de diferentes partes con sus bebés, bueno, vamos a ofrecerlo al Señor, y todo, la bulla y estar ahí, y de pronto llega Simeón, un viejito, no puede ni ver, y el Espíritu Santo hablándole a Simeón, anda a ese niño. Ok. Wow, cuando lo toca, es el Salvador. Él no lo sabía porque el Espíritu Santo solo le había dicho, sal de tu casa y anda al templo. Cuando tú eres obediente a los impulsos del Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que viene el siguiente paso, porque Dios te va revelando paso a paso su propósito, amén. Por eso es tan importante que tú continúes viniendo a la casa de Dios. Es tan importante que tú continúes escuchando y obedeciendo a Dios. Porque sí, definitivamente Dios tiene un propósito. Y la pregunta aquí sería, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está hablando? No, yo no escucho. No escucho. ¿Qué te ha dicho en estos últimos tiempos el Señor? ¿Has sentido un impulso de parte de Dios de iniciar un negocio? ¿Has sentido un impulso de parte de Dios de hablar? O sea, yo dije, no, mira, ¿sabes qué? Tengo un impulso de parte de Dios y lo voy a hacer. Cuando me fui a Filipinas y comencé a tener reuniones con diferentes personas, porque dije, no, ¿sabes qué? Vamos a tener un local como iglesia. Siento el impulso de parte de Dios de levantar socios para el ministerio, para poder tener un local y no sé si alquilar, comprar, lo que sea, pero siento un impulso y comencé a reunirme con uno, con otro y pude ver la mano de Dios, como hay algunos que me decían, sí, voy a estar con ustedes, sí, voy a tener un compromiso con ustedes, pero antes de salir yo decía, yo voy a ir a estudiar, sí, está bien, pero cuando hay un impulso de parte del Espíritu Santo y eres obediente, tú vas a ver la mano de Dios. Amén. Lo siguiente,
y último es que el Espíritu Santo puede abrir tus ojos para ver al Salvador. Dice la Biblia: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación. He visto tu salvación. En medio de todo el caos y todo, ¿se acuerdan que Jesús entró al templo y comenzó a sacar el látigo a los cambistas? ¿Se acuerdan? Porque lo que ofrecían estos cambistas, estas personas, tenían sus vaquitas, sus ovejitas y todo al costado, palomitas, lo que sea, tenían ahí animalitos porque se ofrecían en el templo. Y las personas que venían de muy lejos, aunque ellos deberían traer su oveja sin mancha, ¿verdad? Sin ningún defecto, lo que ellos habían visto, los negociantes, moscas, es: yo voy a traer una bonita oveja y voy a tener mi corralito al costado del templo y voy a vender la oveja, y la persona que viene de lejos ya no está cargando toda la oveja. Es mosca, pues los negociantes, ¿no? Pero eso se volvió un negocio y ya no vendían afuera del templo. Ya los fariseos se habían dado cuenta y, aquí hay negocio. Mételos al templo. Y comenzaron a meterse y comenzó a haber toda una transacción, mentiras. Ustedes saben cómo a veces son los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien va a comprar 1 kilo de manzanas y de pronto le falsean la ¿verdad? Balanza, ¿verdad? Esas cosas suceden cuando hay negocios y hay gente en medio que no necesariamente es gente justa. Y el Señor Jesús entra y comienza a decir: ¿qué están haciendo de la casa de mi Padre? La casa de mi Padre debe ser una casa de oración para las naciones. En medio de toda este caos que había dentro del templo, Simeón está allí y comienza a tener ojos de fe para ver al Salvador. Y un consejo que te doy es así como Simeón: no mueras sin ver la salvación del Señor. No vayas a la tumba sin ver la salvación del Señor. Él le dijo: ahora sí puedo morir en paz. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor Jesús a los 17 años, he pasado varias cosas, varias ansiedades, temores y cosas. Y cuando me he enfrentado a todo eso, he dicho: ahora puedo morir en paz. ¿Se acuerdan que a veces les fastidiaba o les decía cuando me subía al avión y tenía esas ansiedades antes? Y tenía: ya voy a morir, porque he visto pues películas, Viven, he visto tantas películas, Mayday, la serie, mi esposa me aconsejó: ya no veas Mayday, porque me gusta. Sí, pero ya no veas, te vas a subir al avión y otra vez te vas a hacer la pichi, porque yo me iba al avión y me daba de todo, me aflojaba el estómago. Ya me llevaba mis pastillas ya para ya sabes qué. Porque estaba ahí como, ¡ay! Pero Dios me transformó. Hoy día ya no, ya tranquilo. ¿Sabes cuándo fue mi prueba? Se los dije. Mi prueba así de fuego fue cuando me fui para el primer entrenamiento que tuve, pues al otro lado del océano, ¿no? 43 horas. Claro, con estadía y todo, ¿no? Perdón, con escalas, ¿no? Y cuando me voy, ¿qué es lo que pasa? Voy al counter para subir a mi vuelo, y él me dice, y la señorita me dice: señor, no puede subir al vuelo. Unos pasos más adelante estaba el pastor Lucho Azañero. Me había comprado boletos con él para sentarme con él, porque toda la vida me había sentado con mi esposa, y las uñas que tienen esas marcas en la mano, la tiene por mis uñas, ¿no? Y ahora yo le iba a clavar mis uñas al pastor Lucho. Pero cuando voy al counter me dice: usted no puede subir, su maleta es muy grande. Y tampoco puede quedarse tantas horas allá. Era el tiempo del COVID, que te daban solo unas horas para estar en las ciudades, para hacer escalas. Dijo: no. Y el pastor Felipe: nos vemos, pastor, chao. Y se subió. Y yo aquí, ¿cómo me dejas acá? Tuve que cambiar mi vuelo y me fui solito. Dios me dio seguridad. Dios me dio paz. No soy como Janet, que se va
al otro lado del mundo, tranquila, se duerme todavía. No te vayas a la tumba sin ver al Señor. Y cuando yo me subía en esos tiempos al avión, yo decía: Señor, te entrego mi espíritu. Claro, subí al avión y ya, Señor, te entrego mi espíritu, soy todo tuyo. Ya está bien. Estaba esperando, en cualquier momento se estrella esto. No te vayas a la tumba sin ver la salvación. Si has venido por primera vez a la casa de Dios, yo quiero animarte como Simeón. El Espíritu Santo está aquí. El Señor está aquí. Dios quiere que tú regreses a casa diferente como has venido. Que tú abras tu corazón y le digas: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero ver tu salvación. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Porque hoy es el día de salvación. Jesús dijo: les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Así que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, viene para convencernos que en realidad necesitamos de un Salvador. Viene para convencernos de tu error, dice la Biblia. Viene para decirte: oye, lo que estás haciendo no está bien, arrepiéntete, vuelve a Dios. Para eso viene el Espíritu Santo desde el inicio de nuestras vidas. Y hoy está tocando tu corazón. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida, pero el Espíritu Santo está aquí y está tocando tu corazón y está haciéndote ver los errores, el pecado, justicia, juicio. Dice así. O sea, el Espíritu Santo te hace convencer o te convence y te dice: mira, va a haber un día del juicio. Va a haber un día en que te presentes delante de Dios. Así que es mejor que tú entregues tu vida al Señor, que no lo hagas largo. Es mejor que sea hoy. Obedece el impulso del Espíritu Santo como Simeón. Vaya al templo. Hoy día yo te digo: mira, el Espíritu Santo está aquí, está impulsándote a que tomes una decisión por Cristo.